Bueno, vamos a comenzar con el ejercicio 2, el examen nivel 2 del curso de ida. Sabemos que poco a poco se van incrementando la dificultad y lo vamos a tratar como siempre de ir solucionando en vivo, sin red. Si hay algo que nos sale mal, lo corregimos en el momento. No hay edición, acá no editamos nada. Tratamos que sea lo más fresco y lo más real posible, como cualquier persona que agarra el programa y lo trata de reversear estáticamente. Lo miramos y lo vamos solucionando. Bueno, abrimos el examen level 2exe en IDA. Vemos que hacia la vista tenemos como antes el archivo example text, como en el caso 1, que se abre con permisos de lectura y binario, RB, read B, binario. Eso lo tendremos que hacer, tendremos que crear un archivo example text en la carpeta, igual que antes. Vamos a hacerlo. Nuevo, documento de texto, example text. Lo podemos abrir de vuelta en el HXD para ponerle algún contenido. Por ahora, hasta ahí ya veremos después. Luego, bueno, volvemos a IDA y vamos a empezar. Así a simple vista no vemos aquí un cartel de aprobado ni chico bueno, pero vemos una función y dentro de la función vemos que ahora el cartel está aquí adentro, así que lo pondremos en verde, lo coloraremos en verde como que es la zona que debemos llegar. Aprobaste level 2, o sea que supuestamente ese es el objetivo, llegar hasta ahí. Vemos que hay una comparación antes de un valor con 0 y si es correcto, va al cartel correcto. Y aquí, por supuesto, lo mismo, al leer el archivo con fopen tenemos la zona correcta, que es si lo encuentra el archivo, va por la zona verde, y si no lo encuentra, va a no se puede leer el archivo en la parte roja. O sea que eso es igual que antes. Ahora vamos a empezar a mirar poco a poco las variables. Bueno, tenemos dest, que el primer uso que tiene se puede hacer con x, por supuesto, con la X para ver las referencias o los lugares donde se accede a la variable. Y si no, la pintamos y miramos, vemos que hay tres lugares donde la usa. El primero es con el memset para inicializar el buffer poniéndolo a 0. Y vemos que nos dice que tiene un size C8, que en decimal son 200, ese buffer. O sea que este dest, también si lo hacemos en la representación estática del stack, al hacer clic derecho array, también nos dice que debería ser de 200 el array. Es, digamos, lo que hay vacío hasta la próxima variable. A veces eso puede fallar, hay que tener cuidado porque puede ser un acceso. IDA detecta que cualquier variable interna del buffer se usa en algún momento y puede ser interna del buffer la variable y nosotros ponemos, o sea, nos va a dar el size justo hasta antes de esa variable que está, o sea, no es una variable, sino algún valor interno del buffer que se está usando. Pero en este caso vemos que coincide con el memset, así que tenemos un buffer de 200 y acá hay otro buffer, vemos que hay otro, el dest y dst. Dst es un buffer, vemos que el size es 300, un poquito más grande, y aquí también se inicializa 0, o sea que podemos ir acá y vemos que si hacemos clic derecho a array, también en este caso nos dice 300, o sea que está correcto, o sea que más o menos tenemos ahí ya los buffers armados, por lo menos las variables todas contiguas, o sea que es el primer paso. Luego tenemos la variable esta 138, que está debajo del buffer dest, vemos que le guarda un 1, así que puede ser que sea una variable tipo un flag para determinar si alguna cosa, pero bueno, por ahora le podemos poner un nombre, la vamos a renombrar, le podemos poner constante 1, const 1. Por lo menos sabemos que ahí guarda la constante 1. Luego lee la dirección de la variable constante 1 con lea, la dirección de esa variable, no el valor, o sea, no lee el 1 porque lee la dirección y guarda la dirección en bar 4. Entonces quiere decir de que bar 4 va a ser un puntero. Las variables que guardan direcciones son punteros, o sea que bar 4 va a ser un puntero a constante 1.
puntero a constante 1. Podemos también, si queremos, hacerlo más elegante, hacer clic derecho y en puntero a constante 1 set type le podemos poner que es un int asterisco, puntero a constante 1. De esta forma nos quedaría ya, digamos, como que es un offset, ya reconoce que es un offset porque es una dirección, un puntero. Entonces, bueno, ya tenemos el constante 1, puntero a constante 1. File es la variable donde guarda el resultado de la apertura del archivo. Eso, si abre correcto, vemos que lo compara con 0. Y si es 0, viene a exit. Y si no, va a la parte verde, ya lo habíamos visto. Y después, ya está, tenemos todas las variables determinadas. Pero ¿cuál es el problema acá? El problema está que vemos que la función, que la podemos renombrar a check, porque vemos que es el chequeo, ya que estamos, la renombramos a check. Lo podemos hacer ahí o lo podemos hacer acá mismo, con rename, le podemos poner el nombre. Vemos que en check levanta la dirección, o sea, el argumento de check es un puntero en la dirección del buffer destination. O sea, porque el primer buffer, el open, abre el archivo, luego tenemos fread que lee D2 al buffer DST, o sea que lee 210. Ya acá tenemos un problema porque DST habíamos dicho que era un buffer. Ah, no, está bien, DST es de 300, así que no hay problema, lee 210, así que no hay overflow ahí. O sea, lee en DST, no hay problema. O sea que lee 210. Y después la copia a dest. O sea, esos 210 los copia a dest. O sea, hace un string copy. Y dest, sí, ahí dest era de 200. Entonces esos 210 que nosotros podemos copiar, o sea, que leyó del archivo, o sea, en el primer buffer no overflowó. Pero en el segundo, cuando se hace el string copy, va a haber un overflow. Porque dest es, que es el destination, en este caso, es de solo 200. Y vemos que le pasa un puntero, o sea, la dirección del buffer dest a check. Y adentro vemos que toma esa dirección, esto sería puntero a dest. Puntero a dest. Vemos que levanta esa dirección y le suma un offset a partir del inicio más C8. O sea, todos los que leyeron el curso saben que cuando en una función nosotros se pasa un puntero y a partir de esa dirección se le suma un offset y se toma y se encuentran valores para comparar o distintos campos, sabemos que aquí el tema es que hay una estructura. Podría haber una estructura tranquilamente que abarque todos las variables de la primera función, o sea, dest, constante 1, file dest y puntero a constante 1. Los otros son argumentos. O sea, desde aquí hasta acá. Pero nosotros no estamos seguros si eso es así, aunque no habría ningún problema si definimos todo como parte de una estructura, pero por lo menos sabemos que desde el inicio de dest hasta más C8, que C8 es 200, lo vemos acá, o sea que C8 más 200 pertenecen a la estructura. ¿Y qué es C8 más 200? A partir del inicio de dest. Volvemos a la función anterior y vemos que a partir de dest vemos que está la constante 1. Justo debajo de 200 está la constante 1. O sea que en realidad lo que está chequeando es esa constante 1. Pero ¿no sería mejor que hagamos una estructura de estas dos para poder manejarnos mejor dentro de la función? Si las marcamos acá y ponemos create extract from selection, nos va a crear una estructura con ese formato, o sea, con un buffer de 200 al inicio y luego un word a continuación. Vemos que ahí nos llevó solo a la pestaña estructura y nos creó una estructura 0 con un destino, o sea, con el buffer dest igual que antes y la constante 1 que es un word. Entonces ahora ya tenemos la estructura. Entonces ahora vamos a... Vemos que acá dest ahora
es del tipo estructura cero. O sea, ya ahí adentro tiene contenido el buffer y el que antes era el flag ese constante uno están dentro de la estructura. Bueno, entonces ahora ya sabemos que cuando pasamos acá el puntero a dest, estamos pasando la dirección de la estructura. Y entonces cuando venimos acá, cuando nosotros sabemos que NAX está al inicio de la estructura y C8 pertenece a algún campo de la estructura, apretamos T, elegimos la estructura que corresponde, en este caso es struct 0, la que yo armé, y ya directamente IDA me detecta que el campo es constante 1, es el campo que antes era 1. Y ahora chequea si es 0. Si no es 0, se va. Y si es 0, va a probar este level 2. Y obviamente puede ser 0, porque nosotros overflowdeando el buffer cuando hacemos el string copy, overflowdeamos el buffer dest. O sea que tranquilamente, si nosotros copiamos desde dest, o sea, a partir de dest, más de 200, el siguiente byte a partir de 200 va a ser el siguiente de Word a partir de 200 va a ser el flag constante 1. Entonces quiere decir que si nosotros en el archivo example text, que lo tenemos abierto en el HXD, sacamos todo ya directamente y hacemos insert byte. Entonces insertamos 200 decimal, ¿no? Porque siempre nos equivocamos acá. Decimal. Y después a continuación debería venir un 0, puesto que sería el que pisaría, si todo está bien calculado, el que pisaría constante 1. Creo que se entiende, ¿no? Esto entra primero al buffer cuando hace read, lee 210, o sea, hasta 210 porque es el máximo, y entra en dest y después se copia de DST a dest. O sea, entra primero en DST y luego se copia a dest. O sea que en dest escribe que es de 200, escribiendo justo a continuación tendríamos estaríamos pisando constante 1 con 0 y entonces supuestamente nos diría que aprobamos el nivel 2. Creo. Vamos a probarlo a ver si es cierto y si no lo arreglaremos como todo en la vida. Examen level 2. Bueno, no puede fallar, como quien dice. No funcionó. Sí, algo me equivoqué. A ver, volvamos a mirarlo. 200. Ah, porque hoy hicimos la misma macana. O sea, son 200 ex acá. Algo me equivoqué otra vez al hacer el archivo. Pongámosle insert bytes 200 decimal. Tiene que ser. No sé por qué se me lo dije y no lo hice. Pero acá no son 200 decimal, son 200 hexa. Hay algo que está fallando. 200 decimal, habíamos dicho que eran C8 hexa. O sea que si, bueno, podemos hacerlo así. Ya que le gusta insertar 0x C8 hexa. Vemos que es mucho más chico. C8 hexa. Entonces ahora sí, acá a continuación deberían ir los 4 ceros. No sé por qué, si yo dije que era decimal, lo agregó como hexa. Y ahí sí, aprobamos el nivel 2. Bueno, este fue el segundo tutorial. Creo que es muy sencillo también. Simplemente armando la estructura nos tenemos acá mucho más sencillo que cuál es el campo sin tener que hacer cuentas. Y eso cuando son muchas funciones y las estructuras se van pasando y tienen muchos campos, se van pasando entre función y función y tienen muchos campos, obviamente es mejor manejarlo en forma de estructura que como variable suelta, que se nos va a complicar mucho más. Bueno, hasta el próximo tutorial, hasta la parte 3 que lo haremos en breve. Chao.